Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Andrés. Bienvenidos de nuevo a este canal de reseñas de libros deportivos, libros con 0.5 en vez de OS. Volvemos 15 días después de la primera reseña de este año y de esta temporada. Ahora somos cada 15 días, quincenales, ya saben, como la paga. ¡Qué bien! Entonces, arrancamos de una vez con la reseña de hoy, que es de un libro muy importante, me parece, que se llama Balón de Cristal, una historia del fútbol femenino en Colombia. Que yo diría más que una historia, podríamos llamarla la historia. Es una presunción mía, la estoy haciendo desde mi lectura. Ya les voy a contar por qué. De la autora Carolina Jaramillo Seligman. Sí, así es el apellido. Que lo haya dicho bien. Entonces, les cuento todo de qué va el libro. Digo que es la historia del fútbol femenino en Colombia porque el libro nos trata de llevar en un recorrido desde el surgimiento del fútbol femenino en el mundo, ¿sí? Trata de hacer primero como la presentación de qué es lo que sucede en el mundo cuando comienzan a jugar las mujeres, comienza a decir, oye, nosotros también queremos jugar y jugamos, y presenta algunas cuestiones históricas a revisar muy importantes, hasta la situación casi actual del torneo femenino en Colombia. Digo casi actual porque no alcanzó a ver el desastre que están haciendo este año, que es que van a tener un torneo de menos de 2 meses para las jugadoras, o sea, algo terrible, o sea, en todo el año menos de dos meses para que compitan a nivel profesional. Pero si llega hasta el 2020, mostrando qué tan difícil fue generar un torneo después de la pandemia, después de que en los últimos años sucedieran un montón de atropellos contra las jugadoras, contra la mujer en general, por parte de los directivos y muchas personas que rodean el fútbol. Entonces, bueno, lo primero que nos trata de presentar después de que hace la historia del fútbol es cómo comenzaron a surgir esos pinitos para que las mujeres pudieran establecer un equipo nacional, unas buenas selecciones Colombia, porque hay que recordar que comienzo de esta década, ¿sí? Nosotros tuvimos un momento muy maravilloso del fútbol femenino. Surgió algo que aquí se le llamó las chicas superpoderosas, que eran jugadoras de fútbol colombiana, la selección colombiana de fútbol, que comenzó a obtener resultados inesperados. O sea, durante tiempo ganamos títulos, le ganamos a selecciones de prestigio como Francia, que Francia tiene una tradición futbolera femenina mucho más grande que la nuestra. Le plantamos cara a grandes selecciones como Brasil, que pues digamos es como la que más nos ha costado, pero no era como que simplemente ya podían contra nosotros que éramos endebles, no, tratamos de plantarles cara aunque nos ganaran. Nos enfrentamos a las superpoderosas estadounidenses, que son la mejor selección del planeta. Creo que a nivel mundial están ellas en primer lugar, después puede venir Alemania. Y les jugábamos muy bien, bueno, le jugaban muy bien las jugadoras colombianas. Entonces, esta generación no viene de la nada, o sea, nada procede de la nada. Entonces, ahí viene la cuestión de que primero nos trata de presentar cómo algunas jugadoras empezaron a hacer sus primeros pinitos, sus primeras posibilidades de jugar fútbol en espacios que eran muy cerrados para ellas. Tenían que competir a veces con hombres. Tenían que empezar a generar equipos de fútbol ellas mismas, escuelas, y es un trabajo que nos presenta desde los 80s y 90s. Entonces son esas jugadoras que colocaron las bases para que las escuelas, para que algunas personas se tomaran el tiempo de decir, oiga, armemos una selección femenina, que desde los departamentos, desde las regiones surjan jugadoras de fútbol, y que ese trabajo es el que finalmente da como resultado a estas jugadoras, a las que ahora tenemos en mente: Yoreli Rincón, Lacey Santos, Nicole Reiner, creo que es el apellido. Yo soy malo para los nombres, pero prometo dejarlos acá, porque es importante mencionar que ese es el primer trabajo, y para eso hace 3 entrevistas de 3 diferentes partes: Antioquia, Bogotá y el Valle. Entonces, después de que nos narra cómo comienza a surgir esto, nos comienza a plantear después el surgimiento mismo de la selección Colombia, de las selecciones colombianas, del proceso sub-17, que es un proceso supremamente exitoso en su momento y que lleva a consolidar esa selección que nos va a representar en Juegos Panamericanos, en mundiales de cada categoría, en Copas América, en todos los torneos disponibles, y comienza a obtener resultados inesperados porque no tenemos una tradición futbolística femenina fuerte.
pero aún así ganamos, o sea, comenzamos a obtener títulos, comenzamos a quedar en muy buenas posiciones, a clasificar, a superar fases. Es decir, comienzan a obtenerse muchos buenos resultados que dicen, oiga, el fútbol femenino en Colombia tiene un gran potencial, las mujeres tienen un gran talento para jugar al fútbol, hay que aprovechar eso. Después de que nos presenta y nos hace una gran recapitulación, algo estadística también porque nos presenta los resultados de una manera muy ordenada, muy cronológica, ya comienza a decir, listo, esto está sucediendo, estamos obteniendo estos resultados, hay que hacer algo para que esos resultados se mantengan, se formalicen. Y se habla de la profesionalización. En Colombia no había torneo profesional de fútbol. Habían algunas escuelas, habían algunos torneos que trataban de organizar al fútbol femenino, pero un torneo profesional como el que entendemos desde la parte masculina no existía. Entonces se organiza el primer torneo en el 2017. Un torneo que, lo cuenta el libro, surgió con mucho bombo y platillo, gran patrocinio. Los partidos, algunos se jugaban antes que los partidos de los hombres para que la gente pudiera ver los dos juegos, y pasó que había muchos fanáticos que asistían a apoyar a los equipos. No todos los equipos que conocemos colombianos tenían su versión femenina, pero muchos sí. Y entonces en ese primer torneo Santa Fe queda campeón, tratando de emuló lo primero que hizo, que es el primer campeón del torneo oficial colombiano en el 48, y lo logra con las mujeres. Por mucho tiempo fue un récord la asistencia a la final. Mejor dicho, el torneo fue, podríamos decir, que un éxito, pero económicamente todavía había algunos baches, ¿sí? Y una de las cosas que nos va a presentar después el libro es que hay un gran problema en lo que tiene que ver con el apoyo económico, no solo en Colombia, sino en otros países. Digamos, aunque en otros países está asegurada la organización de los torneos, lo que tiene que ver con la brecha salarial entre lo que ganan hombres y mujeres es grande. Pero además de eso, no siempre parece que esté disponible los recursos para hacer un torneo organizado. Este primer torneo, por ejemplo, fue de 6 meses. Aquí en Colombia se hacen 2 torneos, uno semestral, y entonces se hizo el del primer semestre, pero no se hizo en el segundo. Y al siguiente año también fue una cuestión muy cortada, ¿sí? O sea, no se juega todo el año, y eso obviamente es precario a nivel laboral, porque entonces las jugadoras se quedan sin trabajo y pues ellas igual viven de eso, entonces comienzan a preocuparse y a buscar alternativas. Algunas jugadoras se fueron, se buscó más talento nacional. Pero entonces eso ya comienza a rellenarnos, porque en este momento, por ejemplo, para este año vemos que es un torneo tan reducido, porque como que están en algún momento como diciendo, listo, estamos cumpliendo con las condiciones que la FIFA misma impone, que aquí yo quiero hacer un paréntesis también, y es importante mencionar, aquí menciona como la FIFA también ha hecho parte de este proyecto de crecimiento del fútbol femenino, pero también tenemos que entender que no, la FIFA pues no es santa en todo su sentido. Y sin duda, en la actual presidencia de Infantino, a mí me parece que hay que ver qué cosas yo siento que pueden estar haciendo por cumplimiento y qué otras tienen una razón de peso y convencimiento para hacerlas. Porque la FIFA decide que sí quiere apoyar el fútbol femenino, hace que el mundial femenino vaya ganando más importancia, representatividad, pero a la par como que no se toma muchas veces en serio estos problemas que surgen al momento de que hay diferencias salariales grandes, que parece que el trato a las mujeres no es el mejor, no suele ser el mejor en muchas ocasiones, y la demostración de ello son las denuncias que hay, por ejemplo, y aquí en Colombia pasa, de acoso sexual por parte de miembros de las federaciones, porque si bien las mujeres están jugando, eso no significa que ellas estén a cargo de su fútbol. Eso es algo muy importante a destacar. Las federaciones no tienen a tantas mujeres a cargo del fútbol femenino. Entonces ya ahí comienzan a surgir algunos choques que llevan después a presentar los problemas que tienen y las diferencias. Entonces la autora también nos comienza a mostrar cómo durante ese tiempo en el que las jugadoras de fútbol representaban al país, les tocó hacerlo en unas condiciones muy malas. Viáticos que no alcanzaban para nada, es decir, prácticamente a ellas les tocaba pagar para representar a su país en competiciones oficiales. Ahí está como la situación que yo decía, es el contentillo, pero qué tan serio está haciendo este esfuerzo para que las jugadoras en su momento de presentarse y de hacer lo suyo tengan las condiciones y garantías, ¿sí?
Entonces, esos son los problemas que nos deja porque entonces ha sido muy poco tiempo en el que Colombia se ha enfrentado a la situación de tener una selección exitosa de fútbol, organizar un torneo, pero asegurar que eso también esté bajo las condiciones necesarias de un buen salario, de un torneo lo suficientemente largo, que convoque a las profesionales a participar, que la visión machista de las federaciones y de los encargados del fútbol no opaquen los resultados, no vayan en detrimento del mismo torneo. Entonces, por eso el grueso del libro siento que se condensa mucho en muy poco tiempo, porque es desde lo que viene siendo una década en la que nos presenta todas estas situaciones, los éxitos, los enfrentamientos, etc. Me parece que condensa muy bien lo que puede ser la situación actual del fútbol femenino para entenderla, para conocerla. Como mencionaba antes, cierto, es posible que se dejen algunos actores y actrices de lado que hacen parte de la situación del fútbol actual, pero sin duda nos muestra un gran bosquejo general completo y que permite revisarlo a profundidad, eso creo yo. Al respecto, que quiero mencionar así, como cuña de una vez, en el próximo taller de literatura futbolera que vamos a tener con Librería Pessoa, pues va a haber un capítulo de fútbol femenino, no solo colombiano, sino fútbol femenino, entender eso del fútbol femenino suena como eso, porque yo siento que todavía a veces como fanáticos, y luego en general, no hemos terminado de entender esa posibilidad misma que ofrece el fútbol femenino. Entonces, aprovechando la cuña, inscríbanse, voy a dejar el link acá abajo, la descripción del video para que tengan informes. Arrancamos el 17 de mayo, no se olviden, el 17 de mayo a las 7, virtual, entonces no importa en qué parte del mundo estén, ahí dejo toda la información. El libro es de Editorial Planeta. Me parece que su escritura sencilla, se deja llevar mucho. Muchos testimonios, de hecho al final tiene un apartado en el que señala como todas sus fuentes, libros, tesis, documentos virtuales, las personas que entrevista también las incluye, que está acá como el listado. Y pues digamos que en ese sentido es muy completo este trabajo de investigación. Si alguien quiere indagar un poco más sobre el fútbol femenino, pues es un gran referente, porque tanto el libro como las citas que tiene también te voy a decir, oiga, ¿qué más puedo obtener de estas otras fuentes? Me parece por eso muy interesante. El libro tiene un prólogo del periodista Alejandro Pino, que nos trata de presentar pues la situación del fútbol femenino. Es un periodista que me parece a mí muy serio en lo que tiene que ver con el fútbol, no tiene la mirada simple de todos, y pues el prólogo le hace justicia al libro y también a la situación del fútbol, diciendo cómo las jugadoras les ha tocado luchar tanto por obtener respuestas, resultados, hacer denuncias públicas. O sea, lo del acoso es una cosa, pero mostrar precisamente situaciones en las que se aprovechan de ellas económicamente y no les daban las condiciones mínimas para participar, pues eso requiere valentía, porque era hacer este tipo de cosas y verse en el riesgo de que las denunciaran, de que, bueno, no las denunciaran, las bloquearan, las evitaran que las convocaran, cosas que pasaron, de hecho. O sea, si hablaban, pues ya no te convoco más, y pues ¿quién es la jodida? Pues tú. Aún así, ellas se animan a hacerlo y están como en ese proceso de luchar por su posibilidad, y yo creo que es una lucha en la que todos deberíamos apoyar realmente. Creo que lo único que yo señalaría como comentarios aparte míos, fotos. Digamos que a mí me gusta mucho que estos libros a veces tengan archivo fotográfico, porque ayuda, siento que ayuda. Pensándolo, por ejemplo, en libros como el de Ronald Renck, sobre Robert Enke, que tiene fotos en una sección. Es una cuestión que me hubiera gustado a mí incluir. Pues tiene muchas citas, lo cual siento que trata de hacer la autora para darle precisamente la voz a las protagonistas, y en este caso a los protagonistas también, pues porque hablan los técnicos. Vuelvo y repito, todavía el fútbol femenino pues tiene mucha participación del hombre, lo cual no está mal, yo no estoy diciendo que eso sea malo, para nada, sino simplemente que también es bueno que a futuro veamos más entrenadoras en las selecciones, veamos más directivas en las federaciones, y no solo a cargo del fútbol femenino. Simplemente esos son los espacios que creo que tienen que abrirse. Entonces, pues, una recomendación amplia. De verdad, pues, es rápido, fácil de leer, entretenido y muy necesario, creo, para los que nos gusta el fútbol y queramos entender un poco más de lo que se nos presenta ahora
en este mundo, porque si estamos luchando por la igualdad de condiciones, tiene que hacerse en todos los espacios. Y tal vez en uno de los que se ve más notorio eso es en el deporte. Entonces hay que hacerlo bien. Ojalá les haya gustado la reseña. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Twitter, estoy en Instagram. En Twitter estoy con mi cuenta personal, Juan de Papel. Estoy en Instagram con la cuenta de libros, entonces libros con 05 al final, en vez de OS, tal cual como el nombre del canal. Ahí me buscan, ahí encuentran, ahí he estado subiendo cositas estos días. El video del taller, por ejemplo, para hacer la cuña de nuevo. 3 libros que conseguí de manera única, especial, mágica, que los tengo acá. Todavía estamos reorganizando la escenografía, pues porque entenderán, no todos los libros me caben acá. No estoy en el espacio en el que estaba el año pasado, pero bueno, aquí seguimos y la idea es continuar. Tengo Patreon, entonces si les está gustando lo que hago en el canal, ya saben que me pueden apoyar ahí. Gracias a mis Patreon de nuevo, que gracias a ellos estoy acá de nuevo, sigo haciendo las reseñas, voy consiguiendo los libros y ahí vamos trabajando. Y para que estén atentos, el próximo mes, este mes que ya comienza, en mayo viene la segunda edición del Crack Letter, el newsletter que creamos con un podcast llamado La Línea de 4, que me invitaron a participar hace un tiempo en un capítulo y que siempre estoy en contacto con ellos, en el que hay muy buen contenido deportivo. De hecho, hay artículos que tienen que ver con el fútbol femenino, sobre 2 entrenadoras que sería chévere que revisaran. De hecho, voy a dejar ahí el link para que se suscriban al newsletter, para que vean los artículos y pues nos vemos la próxima semana. Mil gracias por estar aquí, siempre atento a sus recomendaciones y ya fijo, les hago la promesa para dentro de 15 días un libro de baloncesto, de básquet, porque lo tengo represado desde hace mucho tiempo, entonces para la próxima semana va a estar. Chao.